En esta oportunidad vamos a leer o a ver algunos comentarios o impresiones sobre el artículo Háblale a tu modelo de datos introduciendo de Power BI Modeling MSP. El autor es Jeffrey Wang, autoridad total en lo que es DAX, considerado el papá de DAX. Estamos hablando de que este artículo lo presenta el 25 de noviembre. Nos presenta de que ya el Microsoft Ignite 2025, el equipo de Power BI, habilita o revela el Power BI Modeling MCP, que es la primera aparición pública de un servidor MCP, ¿ok? Lo que ya las personas o los primeros que lo están comenzando a utilizar lo están llamando un cambio de paradigma sobre cómo se crea, se modifica y se mantienen modelos semánticos de Power BI. Ojo con eso. Y esto es básicamente, si bien como él dice que la comunidad, muchos de la comunidad son escépticos porque hay mucho hype en algunas características, de repente comienzan muy bien en los demos, los vemos de repente bien en los videos, documentación, y cuando lo llevamos a producción en ese día a día o a clientes finales nos damos cuenta de que hay una brecha importante y a veces como que no se aplica. Así que él habla de que aquí en este caso parece ser diferente, principalmente porque hay una mejora importante en tres ámbitos de la inteligencia artificial, siendo los modelos de razonamiento, el comportamiento de estos agentes y el contexto de ingeniería. Es decir, a diferencia de las versiones antiguas de los modelos de estos modelos de lenguaje largos, que eran sus debilidades, ya estas mejoras las están básicamente sopesando, porque es la manera en cómo entonces ya puedes tener una mayor certeza de que lo que le estás preguntando, lo que le estás escribiendo o potencialmente diciéndole, lo puede interpretar, lo pueda analizar o lo pueda ejecutar a una acción más certera, más correcta o más precisa. Precisamente sobre esto, hoy, 1 de diciembre, salió este artículo, o no artículo, en el blog de Power BI apareció este anuncio de que ya el Q&A, que era esta característica que con doble clic aparecía en Power BI Desktop, que era como para escribir cosas y que de repente te creaba un objeto visual o te respondía una métrica en el cual explicabas, dame las ventas por tal cosa, o dame la cantidad total de tal métrica, con una inteligencia que tenías que como que entender un poco los límites. Ya esto, ya básicamente lo están dejando legacy, ¿ok? Y solamente va a estar o lo va a asumir quién, Copilot, porque Copilot sí tiene entonces todas estas características que entonces empiezan a volverlo más robusto. Así que en este artículo él habla de que él va a responder precisamente tres preguntas. ¿Cuál es el propósito de esta herramienta y para quién está diseñado? ¿Cuáles son los límites de qué es lo que todavía no puede hacer? ¿Y quién es la audiencia? ¿Quién debería de utilizarlo? Así que si usted no sabe lo que es un MCP, como muchos de nosotros que no lo sabíamos, el MCP es básicamente un protocolo que le llaman en inglés MCP, Model Context Protocol o protocolo de contexto de modelo, que es un estándar abierto, ¿ok? Que estandariza cómo los agentes interactúan con las herramientas externas. Es decir, él habla aquí, piensa como el LLM como un traductor universal que simplemente lo traslada de un inglés a francés, y el MCP habilita la forma en como nosotros hablamos, escribimos en un código que el computador o el software Power BI lo puede interpretar. Por ejemplo, si tú le dices, multiplícame las ventas por las cantidades, eso es un texto, eso son palabras. Cómo esas palabras un agente o este tipo de interfaz lo traduce a algo que en efecto haga lo que tú quieres. Entonces aquí él habla de que, bueno, el software habla en APIs, estos protocolos de información que nos permiten comunicarnos, y el MCP permite que entonces tanto nosotros como la interfaz robótica, por decirlo de alguna forma, nos entiendan. Así que aquí en la imagen queda más evidente de que la persona le dice, aplícale los formatos adecuados a estas medidas. Eso lo hace en texto, aplícale el formato apropiado a estas medidas específicas. Lo que hace entonces el MSP a través de esta interfaz, dice measure es igual table.measure.find, bla, 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 measure.formatString, que sería el código, por decirlo de alguna forma, y luego te dice, genial, aquí ya se han aplicado todos los formatos de estas 20 medidas en un segundo, por ejemplo. Algo que tú hacerlo uno por uno o control, seleccionar y aplicar, te va a tomar más tiempo, ¿no? Eso es una de las cosas que uno se da cuenta que esto está cambiando mucho. Así que
Básicamente esto crea un ecosistema compartido donde el MCP Server, como cualquier nueva herramienta, puede hablarle a cualquier cliente. Entonces, este Power BI Modeling MCP funciona, por ejemplo, con Cloud, Desktop, Cloud Code y otras herramientas de desarrollo, aunque en este momento está optimizado para Visual Studio Code. Es decir, tú puedes utilizar cualquier inteligencia artificial que en este caso, pues, aparezca sobre las listas disponibles, ¿no? Entonces aquí le responde, ¿esto está diseñado para quién? ¿Ok? Y aquí habla de la arquitectura, que posiblemente para algunas de las personas estén familiarizadas, que ya esto tiene que ver más con arquitecturas o los tuétanos o lo que no se ve normalmente en la creación de un modelo, que ya desde hace una década se habla del TOM, en este caso los desarrolladores de BI para lo que son los metadatos, y el addon.net para lo que son los queries. Entonces aquí habla de cómo, por ejemplo, podemos ver el Power BI Modeling MCP, ¿ok? A partir del TOM que tiene todos los metadatos y a partir de la DOM, que viene siendo el .NET, que es el que corre los queries en DAX, se comunica con, en este caso, el motor de análisis services, ¿ok? Así que es una forma de como que utiliza estas dos herramientas, utiliza en este caso dos elementos que ya tienen muchos años y están bastante definidos en la industria para poder ejecutar estas acciones. Así que el servidor, ok, funciona como en este caso el MSP Server, funciona como un puente entre el motor de análisis services utilizando las librerías de Microsoft estándar, ¿no? Y Power BI Desktop, como siempre, ha funcionado como una interfaz gráfica. Recuerda que Power BI es los botones, los clics, las características y todo eso. Cada vez que tú de repente le das un clic o editas una relación en Power BI Desktop, esto se traslada a un código. Cuando tú trasladas de repente de la tabla de ventas a la dimensión de productos por la llave primaria o llave foránea, uno ve una línea con la de flechita y el asterisco y el lado de uno en la dimensión. Pero dentro de lo que serían los metadatos y la estructura del modelo semántico, se está generando un nuevo registro en donde esta relación que tiene un lineage tag alfanumérico único se está relacionando con otra tabla que al fin y al cabo es texto, ¿no? Así que la interfaz de lo que es el modelo semántico, el Power BI Modeling MCP, simplemente lo que hace es un swap o es un cambio de este clicking por un prompting. El prompting, les recuerdo, pues, para aquellas personas que no están muy familiarizadas con esto de empezar a utilizar inteligencias artificiales, es la manera en cómo uno empieza a escribir una serie de instrucciones o lo que uno piensa, lo que uno quiere, lo que uno desea que haga esta inteligencia artificial, entonces hay que saber hacerlo, ¿no? Y aquí al reemplazar una interfaz gráfica por la flexibilidad del lenguaje natural, se eliminan ciertas limitaciones arbitrarias. Es decir, ¿cuáles son en realidad ciertos beneficios? En este caso, pues él habla de la intención versus la precisión. Es decir, aquí específicamente la interfaz de usuario requiere que tú selecciones o consigas exactamente el objeto en una lista. En cambio, el MCP Server entiende sobre sinónimos, descripciones vagas o typos que son como que errores de tipo. Tú puedes decir, necesito que hagas esto no tan de forma precisa, pero si cumples con unos mínimos criterios, la inteligencia artificial va a poder comprenderte, dependiendo cuál estés utilizando. Por ejemplo, esta es otra característica que es productividad total. Aplicaciones en masa versus aplicaciones únicas. Por ejemplo, la interfaz de usuario en muchos casos te obliga a editar un objeto a la vez, un formato a la vez, o mover una cosa a la vez, o ejecutar acciones a la vez. En cambio, el MCP Server te puede actualizar 20 medidas en tres tablas de forma simultánea con una simple prompt o una simple decisión. O actualiza y póngale un prefijo a todas las medidas de corte financiero de tal tabla. ¡Pum! ¿Cuánto te tomaría hacerlo? ¿Ok? Y a su vez, pues el Transaction Control, que la interfaz de usuario forza al modelo que cada vez que tú haces un cambio, se refresque. En cambio, el MCP Server te permite hacer estos cambios en una sola transacción, salvando, pues en cierta forma, cantidad de tiempo importante no en cada uno, en los modelos grandes. Esto quizás es relativo cuando trabajas con modelos, digamos, personales, ¿ok? Unitarios, como les llamo yo, no los organizacionales grandes. Así que bueno, aquí tienen básicamente una imagen que, como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras. Esto es lo que actualmente la mayoría de las personas
incluyéndome, hacemos. Tengo la interfaz de usuario, fíjense que aquí tenemos a Power BI, ¿ok? Y tú empiezas a manipularlo con el clic tal cual. Mouse clic, ¿ok? Entonces, básicamente ese mouse, ese clic se traslada, ¿ok? A crear, leer, actualizar, eliminar, ¿ok? Relaciones, medidas, interfaz de usuario, gráficos de línea, que se agrega un tooltip, que se agrega un parámetro de campo, todo eso deja un rastro. Y esto, al fin y al cabo, ejecuta estos queries en DAX cuando tú arrastras algo al canvas, cuando creas una columna calculada y para de contar, comunicándose con el modelo de análisis services. El cambio de paradigma básicamente es que muchas de estas actividades aquí en la parte de abajo ya no son necesarias para quienes empiezan a adoptar esto con su flujo de trabajo natural. ¿Sí? Por ejemplo, la persona dice, por favor, al LLM, dice, el LLM asume, cuando dice por favor es, haz todo esto, él va a hacer todo lo que anteriormente tú hacías, clic, clic o manual, y te entrega el resultado final. ¿Ok? Así que, básicamente, como te lo dice, es el mismo engine, es el mismo motor, pero es una interfaz diferente. Y es por eso que, claro, al tú no estar en Power BI Desktop, sino estar, por ejemplo, en Visual Studio, tú te vas a sentir como que este software yo no lo conozco para quien no trabaja con Visual Studio diariamente, porque es una interfaz de texto. Entonces es diferente, pues. Así que también existen nuevas capacidades, por ejemplo, que se deshabilitan, ¿no? Debido a que el MSP trabaja de cerca con, vamos a llamarle, el metal, exponiendo las capacidades de todos los metadatos del Tabular Object Model que se encuentran deshabilitados u ocultos en la interfaz gráfica del Power BI Desktop, en este caso, habilita workflows o flujos de trabajo que anteriormente pues no eran imposibles. Así que, por ejemplo, aquí te dice, tú puedes tener un tipo de orquestación multimodelo en el cual te puedes conectar a múltiples Power BI Desktop en las instancias de Fabric de manera simultánea. Imagínate que tú estás pidiéndole que de un modelo A migres una serie de medidas o de condiciones o de características al modelo B, pero que tome como referencia el primer modelo. Eso es algo que, vamos a decirlo así, no es tan fácil hacerlo hoy en día. Tener, por ejemplo, ellos le llaman aquí, o él le llama aquí headless Tyndall editing. Headless quiere decir de que, recuerden que la vista de Tyndall, que salió hace como un año, creo que ya hace un año, Tyndall básicamente expone muchos metadatos. Necesitas, por ejemplo, utilizar Power BI Desktop, pero no necesariamente, porque como son documentos, archivos JSON o archivos de Tyndall, extensión .Tyndall, te permite entonces utilizar esos archivos crudos de esas carpetas de los Tyndall files, aplicar los metadatos, aplicar todos estos cambios, escribir y validar el código sin ni siquiera abrir en ningún momento Power BI. ¿Ok? Entonces no tendrías que utilizar una edición de Tyndall obligatoriamente con Power BI Desktop habilitado. Por eso les digo, este artículo, si uno se pone a ver el impacto que esto puede tener en equipos de desarrollo, en personas que trabajen por su cuenta, por ejemplo, como yo, y estamos colaborando con distintas compañías, pymes, compañías grandes, medianas o pequeñas, uno empieza a ver todo lo que ocurre con esto y lo que uno está haciendo u otros colegas hacen y uno dice, wow, hay que, hay que estar pendiente, ¿no? Y también aquí habla de que hay una independencia cross-platform o entre distintas plataformas, porque Power BI Desktop históricamente ha sido un software de Windows exclusivo, de hecho sigue siéndolo, ¿no? Entonces el MSP Server lo elimina, porque entonces aquí puedes aplicar todas estas en macOS o en Linux, mientras que desde Power BI Desktop no puedes utilizar estas instancias, ¿no? Así que ya para ir cerrando, pues básicamente él presenta aquí un ejemplo. Entonces habla de que de repente en el pasado los LLM eran pasivos. Es decir, ellos esperaban de que tú les explicaras cómo resolver el problema. Entonces, claro, la nueva generación, por unos ejemplos como Sonnet 4.5, GPT 5.1, Gemini 3 Pro, son agentic. Es decir, que ellos entienden, y aquí está todo, ellos entienden el objetivo y ellos entonces verán cómo lo van a ejecutar. Es por eso que esto no soluciona algo fundamental y es que usted tiene que tener los conocimientos para que lo que le esté entregando en efecto es lo correcto. Y esa es una de las grandes premisas de todo esto.
tú puedes pagar $25, $30, lo que sea, pero sin ese conocimiento, todo lo que ellas te entreguen, pues quizás tú copias y pegas y sigues adelante, pero sabemos muy bien que hay que tener buenos fundamentos, ahora más que nunca. Así que, por ejemplo, aquí presento un ejemplo práctico de el mismo valor. Fíjense que aquí tienes en la parte izquierda el valor esperado, una serie de una medida sales quantity en verde que filtra adecuadamente por la categoría, y a la derecha en morado tenemos entonces lo mismo que se está repitiendo. Cuando ya uno ve esto, uno sabe que hay un problema de filtro, propagación de filtro, pero él no lo va a arreglar de la forma clásica, que es vamos a inspeccionar el modelo, vamos a ver la vista de relaciones. No, señor. Él lo que va a hacer aquí entonces es que bajo una interfaz, fíjense que esta interfaz puede ser dependiendo del tipo de inteligencia artificial, en este caso puede ser cloud, ellos recomiendan que sean las versiones premium, las mejores, para que el resultado sea adecuado, correcto, o el más valedero, preciso, cercano a lo que estás esperando. Y aquí empieza la conversación. Porque todos los valores son idénticos a partir de cada fila. Entonces aquí empieza la inteligencia artificial a responderte y dice, fíjate, sales quantity es una columna de sales table, el problema sugiere que existe una agregación correcta por categoría. Déjame revisar. Y es lo que él habla de que los agentes entonces empiezan a hacer cosas que tú no le has pedido. Tú simplemente le estás diciendo que se está repitiendo una medida. Y aquí lo que dice es, aquí está, déjame crear las relaciones, causa y solución. El problema, se presenta esto. ¿Qué faltaba? La relación entre Product Category Key con Product Subcategory Key, por ejemplo. Aquí faltaba, ¿ok? La categoría con la subcategoría. Y básicamente, él, ¿qué hace? El agente diagnostica, arregla el modelo y valida el resultado autónomamente, que eran lo que en los lenguajes anteriores o de generaciones anteriores no hacían. Entonces, ¿qué hace? Diagnostica, analiza el visual, porque tú le estás presentando una imagen, y verifica la definición de la medida, identifica una relación faltante en el modelo semántico, crea la relación faltante a través del Tom Object Model, ¿ok? De esta parte que te permite ver todos los metadatos y exponerlos para que la inteligencia artificial los revise, y verifica, vuelve a ejecutar el query en DAX que valida de que los valores ahora son los correctos. Entonces aquí hay algo que para nosotros como seres humanos quizás es una de las cosas que más está cambiando. Y yo se los digo con total sinceridad, yo tengo casi 10 años en esto y ya este año me di cuenta que hay tantos cambios que uno no puede abordar su trabajo de la misma forma. Claro, cada cliente o cada escenario, y dependiendo con quién trabajes y para quién pertenezcas a nivel laboral, esto tiene distintos bemoles. Pero esto, el del director mindset, es importante porque hay una distinción importante que él dice aquí. Los modelos antiguos, como el GPT-4o, funcionaban como empleadores pasivos. Ellos esperaban que tú hicieras un micromanagement en cada API. Por eso que todo lo que ustedes vean que tienen mucho tiempo de inteligencia artificial con modelos viejos, ya quedó desactualizado. Hoy en día hay que enfocarse en estos, básicamente los premium, los que en realidad son proactivos que automáticamente pueden ejecutar una acción. Tú tienes que tener el conocimiento de lo que hizo y decir, válido, vamos a hacerlo, vamos a garantizar este cambio. Y como estos agentes pueden inferir la intención vaga en los requerimientos y cubrir esas brechas autónomamente, es por eso que ellos dicen que, o él dice, que él recomienda utilizar las versiones premium para que se trabaje con este MCP Server, ¿ok? Porque esto mejora y evita que te estés preocupando por, vamos a decir, descripciones que tienen que ser muy precisas, una experiencia que no necesariamente es mala, pero no es tan rápida, pero que tú también puedas decir, sí, yo estoy pagando por esta licencia de esta inteligencia artificial, pero ¿cuánto no me estoy ahorrando en la búsqueda cuando de repente tienes un modelo un poco grande y no sabes si la medida es por el contexto de filtro o una relación bidireccional o porque tienes un calculate con un modificador de comportamiento que no lo habías visto y esto lo ve en segundos, ¿ok? Así que él habla de las limitaciones de este producto. Los primeros usuarios en muchos casos se ven impresionados por esta forma en cómo estos agentes pueden crear estos cambios tan fáciles. Sin embargo, también existe confusión cuando de repente los
LLM Premium, em, empiezan a como que a darse cuenta de que no necesariamente esta garantía, vamos a decir así, esta representación de resultados tan inmediata no genera automáticamente de qué es lo correcto, porque aquí él te lo dice. Esto no es un experto en DAX. Si bien puede escribir expresiones en DAX, puedes entender la lógica detrás de todo lo que puede ser el LLM, agregaciones y todo lo demás, los usuarios, por eso vamos al punto de entender los conceptos, los fundamentos de lo que estás haciendo, todo esto tienes que revisarlo. ¿Ok? Estas herramientas te ayudan a generar y probar queries, pero en realidad no son salvavidas para de repente crear medidas o columnas calculadas. Tú tienes que guiarlos, ¿ok? No es un experto en Power Query, de la misma forma puede aplicar expresiones en M y generar todo este tipo de cosas que uno dice, wow, se ve muy bien, pero aquí lo dice, validar en M es crítico porque al igual que una medida puede quebrar un objeto visual, una expresión en M correctamente incorrecta puede quebrarte todo un refrescamiento. Volvemos al mismo principio. Uno tiene que estudiar y saber qué es lo que ocurre en DAX, en Power Query, para que con esto entonces lo veas como un apoyo. ¿Ok? Importante, y aquí todavía no hemos llegado, pero yo sé que eventualmente llegaremos. Esto modifica modelos, no reportes. O sea, el servidor MCP del Model Context Protocol es totalmente ajeno a la interfaz gráfica. Él no ve los reportes. Si tú quieres utilizar el modelo para renombrar una columna, cualquier referencia de esa columna, vamos a decirlo así, se quebraría porque el MCP no puede actualizar cada capa de ese reporte para que funcione. Es decir, él no ve la interfaz gráfica, N cantidad de hojas, ¿ok? Así que estos son los límites que hay que mantener las expectativas bastante claras. Es eficiente, como él dice, en operaciones a nivel de modelo, pero requieren importante expertise para los efectos de programación, porque es una interfaz diferente. O sea, no estás viendo algo visual, estás viendo algo que es texto y vas a leer bastante y vas a revisar, ¿ok? Ahora bien, ¿para quién es la audiencia? Básicamente, él habla de que el Power BI Model MCP beneficia a cualquier tipo de autor de modelo. Puede ser un senior developer con C Sharp, scripts en Tabular Editor o modelos empresariales. Un usuario casual, aquí, como él dice, aplicando soporte ad hoc o cambios así puntuales. Ambos entran en el mismo espectro, pero en diferentes formas. Y los más experimentados, ¿ok? Que pueden escribir instrucciones muy refinadas con un control a partir de estos agentes. Y también los usuarios casuales que quieren describir sus objetivos porque pues no conocen exactamente cómo se hace todo esto. En estos casos, pues el MCP Server elimina, fíjense, trabajo que es tedioso en efecto, actividades, tareas repetitivas y básicamente lo dejan enfocarse a uno en lo que en realidad genera un mayor beneficio. Así que en mi percepción entiendo de que al menos este usuario ocasional, me cuesta creer que el usuario ocasional se meta en todo esto. El usuario ocasional de verdad está tratando más bien de entender todo el flujo de desarrollo clásico, pero este sí, el avanzado y los experimentados son quizás para mí los que en realidad más lo utilizarían al menos de inicio. Y al final, ya para cerrar, pues Jeffrey Wang presenta una reflexión que dice mucho, fíjense. Él tiene ya movido más del 90% de su código a la inteligencia artificial en el año pasado. La experiencia ha sido transformativa. De hecho, más del código detrás de todo esto fue generado utilizando este approach, este enfoque. La estabilidad y la capacidad de este producto es una prueba de que los agentes modernos pueden manejar tareas complejas a nivel de desarrollo. Este proyecto demuestra lo que sucede cuando permites que modelos de alta calidad participen directamente en la creación de software, sigan el contexto, creen o generen decisiones y aceleren el progreso sin sacrificar el control de lo que es el software, ¿no? O lo que es el progreso. Para aquellos que están inciertos en donde le tienes que dar un rol a un tercero, que sería la inteligencia artificial, sobre las acciones de modelado que hemos hecho a través de los años, es cuestión de la experiencia. Así que a medida de que uno vea de que la gente produzca trabajo
certero y que empiezas a salir de esas dudas, pues bueno, el workflow o el flujo de trabajo comienza a ser más natural. Así que ya para cerrar, pues él habla de que la dirección en el camino, y es por eso que este artículo yo creo que dice mucho, porque eh, no, esto está cambiando y uno tiene que ver de verdad si esto de verdad lo vas a aplicar o no lo vas a aplicar, te interesa o no. Y si no te interesa, al menos tienes que saber que existe. Porque puede que voltees y te des cuenta de que estás aplicando prácticas de hace 5 o hasta 10 años atrás y mira todo lo que está cambiando. Así que la dirección de la travesía es clara, los agentes a medida de que son más capaces y tienen una mayor ventana de contexto, la brecha entre lo que tú intentas y lo que tú esperas que ellos ejecuten se está achicando. ¿Okay? Trabajar con el MSP Server hoy en día te da o sea, te da un puntapié inicial, una ventaja para lo que viene en el futuro, si bien todavía, como bien lo dice, hay mucho por recorrer, el soporte, todo lo que tiene que ver, un mayor entendimiento de lo que es 100M, el release actual ya se encuentra actualmente suficiente, y esto aquí es crítico, suficiente para cambiar la forma. Fíjense que usted ya el día de mañana se mete en esto y ya usted no va a tener que estar haciendo una serie de cosas que hace manualmente y con interfaz de usuario. Simplemente hablándole directamente con esto, ejecute y listo. ¿Ok? Así que bueno, básicamente es cuestión de no tener miedo. Esperemos en este canal meternos con algunas pruebas y compartirles este camino que está apenas comenzando. Y recuerden de que, fíjense, exactamente como lo que sucedió con el Q&A, que hace años tanto Forrester como el más común, la ola de Gartner, el cuadrante mágico de Gartner, hablaba 2017, recuerdo, 2018, 2019, de que el lenguaje natural era el boom. Sale en el 2020, creo, 21, la pandemia, toda esta implementación de inteligencias artificiales, y ya los están básicamente digregando porque eso ya quedó legacy, obsoleto para lo que tenemos. Así que esto no paraliza. Espero que les haya llamado la atención y hayan aprendido, y, igual que yo, ¿no? Seguir leyendo sobre especialistas a nivel mundial de herramientas de tecnologías de analítica de datos, aquí específicamente sobre Power BI y el Model MCP, el servidor que nos permite comunicarnos entre humanos y herramientas de interfaz humano-computador y poder hacer o tratar de hacer lo que queremos en nuestra mente.